afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Capítulo 4. Los hechos. Transcribo como acápite un comentario del diario porteño La Nación sobre los momentos que se vivían en esa Córdoba revolucionada. La juventud, en buena parte, es adversa al espíritu de la universidad. El cientificismo desaloja paso a paso al doctoralismo. El primer antecedente es el discurso de promoción pronunciado por Deodoro Roca en 1915, exigiendo que la universidad elaborara un pensamiento nacional y desde aquí mirara otras latitudes. Es necesario aclarar que las universidades de Buenos Aires y Córdoba tenían el mismo estatuto, dado que ésta había adoptado el de la Casa Porteña, reformado a principios del siglo. En la Casa de Trejo se seguían enseñando el derecho eclesiástico y el origen bíblico del hombre. En 1916, el ya mencionado Arturo Capdevila, académico y literato que pintaba su aldea, expone las nuevas ideas ante un público estudiantil numeroso. La reacción no se hizo esperar, pues había hablado nada más ni nada menos que de los incas. Una revista de orden clerical de derecha, Ideas, dice: se acaba de dar una conferencia que es todo un atentado contra nuestra religión. El gobierno debe clausurar esas conferencias, siquiera por consideración a los ciudadanos católicos y a la democracia. Las posiciones estaban delineadas y la lucha anunciada. Como agregado podemos decir, según dice el doctor Gregorio Berman, 5 años después Capdevila figurará entre los introductores del psicoanálisis en Córdoba. Poco después, en el periódico estudiantil El Universitario, Juan Díaz de Salazar, de militancia clerical, plantea la necesidad de una federación estudiantil que apoye el restablecimiento de la enseñanza moral y religiosa en las escuelas y en las instituciones educativas del Estado, para que no prosperen, dice él, tantos ateos, anarquistas y extranjeros. Según el autor, eso permitiría la vigencia de la libertad de enseñanza. Bueno es recordar que 40 años después, esa misma consigna de la libertad de enseñanza será levantada por los mismos sectores cuando triunfe en el Parlamento argentino el proyecto privatizador de la enseñanza enviado por el presidente Arturo Frondizi a las cámaras, y que será un hombre de esas mismas filas cordobesas el que asuma el liderazgo de ese triunfo regresivo, que es el doctor Atilio del Oromaini. Como muestra del clima polémico que se vivía, en el mismo periódico se había expresado otro estudiante y le va a replicar a Salazar diciendo, entre otras cosas, que existe un plan perfectamente dispuesto para acaparar en favor del clericalismo todos los resortes educacionales del país. Poco después se realiza el Congreso de Estudiantes Católicos, el cual llama a la creación de una federación nacional que los nuclee, con sede en Buenos Aires, formulando una revista, Tribuna Universitaria. Por esos días llega a Córdoba un periodista del diario La Nación de Buenos Aires, quien hace una semblanza del momento que se vivía. Dice el cronista:
La juventud en gran parte es adversa al espíritu de la universidad. El cientificismo desaloja paso a paso al doctoralismo y se cumple, según todos los elementos de apariencia, esto así va a ser y no va a cambiar, con que el gesto de Sarmiento señalaba al inaugurar la Escuela de Matemáticas en la Facultad de Teología. Esto decía el cronista del Diario de la Nación. Poco después los estudiantes de la Facultad de Derecho Cordobesa fundan una revista, Cultura, para reflejar en ella todas las preocupaciones que inquietan a los estudiantes de una época en que nuestras ideas y orientaciones están transformando paulatinamente el concepto de enseñanza. Esto es lo que dice textualmente el encabezamiento de la revista Cultura. Aparece aquí el concepto tan caro a la dirigencia reformista de generación y de nuevas ideas. Enrique Barros, futuro presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, publica allí un trabajo sobre Ameguino, cuyas ideas evolucionistas y su condición de ateo resultan irritativas al conservadorismo clerical. Deodoro Roca, Raúl Orgaz, Carlos Astrada, Seferino Garzón Maceda, Alfredo Brandán Carafa, publicarán también en esa revista. Lanzan como idea la de fundar una universidad popular que cristalizaría años después, luego en el Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre, con las llamadas Universidades González Prada, como herramienta nucleadora del movimiento popular obrero estudiantil antiimperialista peruano. En esa misma publicación, esto es en Cultura, premonitoriamente Brandán Carafa escribirá: ya empiezan a manifestarse los primeros síntomas de un gran movimiento que tiene que venir fatalmente. La opinión pública argentina debatía la posición frente a la Primera Guerra Mundial. El presidente Irigoyen se había decidido por la neutralidad. Córdoba también se alineaba, había quienes apoyaban esa posición y había aliadófilos que exigían la ruptura con Alemania. El 14 de octubre se realiza un multitudinario acto para respaldar la ruptura, es decir, la segunda posición, y allí concurren Arturo Capdevila, Deodoro Roca, Enrique Barros, Arturo Orgaz, algunos de los cuales estaban influidos por el pacifismo del presidente Wilson, del presidente norteamericano, del cual desconfiaban otros por el carácter imperialista de los Estados Unidos. En ese clima, los claustros docentes comienzan a discutir algunas medidas cosméticas sobre el sistema de provisión de cátedras, que era el principal reclamo estudiantil. Las medidas que se iban tomando motivaban el rechazo de los jóvenes porque mostraban su carácter de cambiar algo para que nada cambie. Se hace una asamblea multitudinaria en noviembre del 17 y los estudiantes de ingeniería reclaman contra esos cambios perjudiciales tomados por el decano al que se habían plegado los otros decanos. En la Gaceta Universitaria, Ismael Bordavere convoca a la resistencia. A su vez, el director del Hospital de Clínicas, Pedro Vela, cierra el internado por razones morales, dice él, con el aval del Consejo Superior de la Universidad a fines de 1917. Ante la falta de soluciones y el silencio de las autoridades cordobesas, el Centro de Estudiantes de Medicina, presidido por Pedro Dugan, tenía el centro 234 miembros, esto es mucho para la época, hay que recordar que había 1000 estudiantes en total, así que era un centro que tenía su poder. Recurre al Ministerio de Instrucción Pública de la Nación. En marzo del 18, es decir, pasa todo el periodo de vacaciones, se forma el Comité Pro Reforma, constituido
por 8 estudiantes de cada facultad. Lo presiden Horacio Valdés, por Derecho, Gumersindo Sayago, por Medicina. Los alumnos de Ingeniería y Medicina no se inscriben para el cursado regular del año académico y llaman a un gran mitin en la Plaza General Paz para el 10 de marzo. Los estudiantes de Medicina, además, boicotean toda posibilidad de cubrir cargos de practicantes en el clínicas. A ese mitin concurren numerosos estudiantes, militantes obreros de la Federación Obrera Local, adheridas al anarquismo, liderados por Pablo López. Hay una asamblea masiva posterior, convocada por el Comité Pro Reforma al que ya me he referido anteriormente, y allí se pliegan los estudiantes de Derecho, se decide la huelga general universitaria por tiempo indeterminado y se emplaza a los estudiantes que desempeñan cargos en la universidad que los abandonen dentro de las próximas 24 horas. Se hará público el Manifiesto de la Juventud Argentina, también conocido como Memorial de Abril. Comienza a hablarse de la reforma universitaria y de los necesarios principios de una universidad argentina. Posteriormente, el Consejo Superior Cordobés abandona su línea condescendiente, anunciando que no hará lugar a ninguna consideración hasta que no se restablezca la disciplina, y anuncia que el 1 de abril se iniciarán los cursos sin acto inaugural. El día antes, el decano Ferreira clausura Ciencias Exactas. Al día siguiente se hace un enorme mitin en el Teatro Rivera Indante, donde Gumersindo Sayago proclama la huelga general. Concurrirán egresados cordobeses prestigiosos, y participará el presidente de la FUBA. 2.000 asistentes, estudiantes, ciudadanía de capas medias, militantes obreros. Luego marchan masivamente por la ciudad cantando la Marsellesa. Llevaban un cartel que decía: no es política lo que ha levantado la juventud, es patriotismo. Aprovechando la presencia del presidente de la FUBA, se acuerda en Córdoba la fundación de la Federación Universitaria Argentina, en una reunión a celebrarse en Buenos Aires. Poco después, fijado por las autoridades para iniciar los cursos, las aulas estuvieron vacías y los profesores abucheados. El Consejo Superior y el rector de esa deciden al día siguiente el cierre de la universidad por tiempo indeterminado, enviándose a los profesores Eufrasio Loza y Santiago Beltrán para entrevistarse con el presidente de la República a fin de informarle sobre los graves sucesos. Comienzan a llegar adhesiones de centros y federaciones estudiantiles de todo el país. El 7 de abril también los estudiantes envían una delegación a entrevistarse con el presidente Irigoyen para exponer su programa de reformas, solicitando la intervención a la Universidad Nacional de Córdoba con alguien que no fuera de la provincia. Además, irían al Parlamento a fin de interesarlo por el rápido dictado de una ley que se abocara a la reforma del sistema educativo universitario. En esos días Irigoyen recibe a la delegación estudiantil cordobesa. Están Sayago, Barros, Valdés, acompañados por el diputado radical José María Salazar. Los delegados cordobeses eran aliadófilos en la Primera Guerra Mundial, lo cual planteaba dificultades para la entrevista, dada la posición neutralista del presidente Irigoyen. Saúl Taborda, una de las cabezas principales del movimiento reformista, junto con Deodoro Roca, toma contacto con dirigentes de la FORA, es decir, de la Federación Obrera Regional Argentina,
dado que él también tenía ideas anarquistas, y a través de ello logra el acceso a una entrevista con el presidente Irigoyen. Allí concurren Guillermo Wilson de la FUBA, ya que el Comité Pro Reforma Cordobés había pedido a las federaciones que confluyeran en la capital. La entrevista fue muy amable y resultó decisiva la intervención del estudiante Barros, quien planteó que el problema no era reglamentario, sino del tipo de universidad que se quería, y que recurrían a Irigoyen porque, pese a haber encabezado 2 alzamientos revolucionarios contra la oligarquía, podría no haber llegado nunca a la presidencia. Barros, a quien el presidente bautizó el canciller de la Reforma, logró que la reunión llegara a decidir la intervención a la Universidad de Córdoba. A los miembros presentes de la recién constituida FUA, Irigoyen les dice: veo en la reforma universitaria la posibilidad de una decisiva contribución al renacimiento nacionalista e idealista de la República. La dirección de la FUA estaba constituida por Osvaldo Ludé, de Capital, Julio B. González por La Plata y Gumersindo Sayago por Córdoba. A su constitución habían concurrido también delegados de las universidades provinciales de Tucumán y Santa Fe. En su despedida, Irigoyen les dijo: espero ahora el cumplimiento de ustedes. Ese mismo día, Irigoyen, que previamente había recibido a los 2 académicos enviados por el rectorado cordobés, decide la intervención a la Universidad Nacional de Córdoba, nombrando interventor al doctor Nicolás Matienzo. Luego de la entrevista, la delegación cordobesa se dirigió al Café Mayo, donde estaban los delegados obreros de la Fora, entre ellos Sebastián Marota y Silvano Santander. La gran batalla ha sido ganada, decían en un telegrama a sus compañeros de Córdoba. Ese mismo día, en la sede del Centro de Estudiantes de Medicina, Círculo Médico Argentino, unos 500 asistentes homenajearon a la delegación mediterránea con un invitado especial, Manuel Ugarte, a quien ya nos hemos referido por sus ideas socialistas nacionales en un capítulo anterior. Hombre destacado del pensamiento argentino, antiimperialista por definición, y que se dirigió al público que le respondió con mucho entusiasmo. El día 16 de abril llega a Córdoba el interventor, en medio de una gran expectativa. Nicolás Matienzo era el procurador general de la Nación. Abrió un período de tensa tranquilidad. La mayoría de los profesores habían presentado sus renuncias. El interventor reanuda inmediatamente las clases con plena asistencia en las aulas, levanta las sanciones a los practicantes y deja sin efecto la resolución de la academia de suspender el practicantado. En sesiones secretas, el Consejo Superior y el interventor redactan un nuevo estatuto, tras lo cual quedan suspendidas las actividades de dicho consejo y de las academias. Todo ello a referéndum de la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. En el proyecto estatutario, los profesores dejaban de ser vitalicios, autoelegibles y electores únicos del rector, lo cual valía para el Consejo Superior y para las academias. El 19 de abril, la Universidad de Córdoba había recuperado su funcionamiento. 3 días después se funda la Federación Universitaria de Córdoba, presidida por Barros, de Medicina, Bordavere, Ingeniería y Valdés, Derecho. Días después, el Poder Ejecutivo Nacional aprueba la propuesta estatutaria elevada por la intervención Matienzo con acuerdo profesoral. Pocos días después, regresa el interventor a Córdoba para hacer efectiva la marcha del estatuto.
Resuelve la vacancia de los cargos de rector y vicerrector, de decanos, la separación de miembros de las academias con más de 2 años de antigüedad en la función. Solamente quedaron 7 de todos los que había. Convocaba a los profesores titulares y suplentes a una asamblea para elegir decanos y consejos directivos el día 28 de mayo. Esta democratización, según Matienzo, representaba un cambio del centro de gravedad de la autoridad universitaria. Y dirá Matienzo, y para que todas las ideas, todas las doctrinas, todos los métodos puedan concurrir según su mérito a disputar la conducción de la universidad, ha adoptado el sistema de renovación frecuente de los funcionarios, lo que evita además la tendencia a la oligarquía tan peligrosa en todas las esferas de la vida social. Así decía el interventor. Sin duda que los cambios representaban un triunfo del movimiento reformista, que apuntaba a transformar la composición del claustro docente, eje del discurso de Deodoro Roca 3 años antes y principal reclamo de la lucha. Los acontecimientos posteriores mostrarían las limitaciones de dicho logro. Este proceso electoral nunca vivido había sido precedido por una rápida organización del movimiento estudiantil que simultáneamente con las movilizaciones, su extensión a todo el país y trabajos a nivel político nacional, había avanzado en una estructuración teniendo claro que se aproximaban tiempos decisivos. La constitución de la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, y su periódico, la Gaceta Universitaria, la promoción de sus cuadros más sólidos a roles directivos, que es el caso de Barros y Valdés en los centros de estudiantes, en la segunda quincena de mayo, van en esta dirección. Si bien los estatutos aprobados no daban lugar al voto de los estudiantes, estos se prepararon igual, facultad por facultad, para que sus candidatos profesorales triunfaran. No hay que olvidar que las reivindicaciones principales planteadas por el movimiento eran estas justamente, las renovaciones totales del claustro docente y el fin de sus privilegios eternos. Lanzada la campaña hacia la asamblea del 28 de mayo, los estudiantes dejan planteado su eje desde el periódico de la FUC. Dicen allí, el centro de gravedad de la autoridad universitaria radica en el derecho a darse el gobierno propio, principalmente en los estudiantes. Esto mostraba los límites de los acuerdos entre el movimiento y la intervención de Matienzo, así como entre los estudiantes y los profesores. Los estudiantes porque no estaban dispuestos a resignar su protagonismo, y los profesores porque eran, en definitiva, quienes votaban. Lo que decimos se escenificará dramáticamente con la elección del rector 20 días después de la renovación de las facultades. La FUC levanta la candidatura del doctor Martínez Paz y propone candidatos en cada facultad para decanatos y consejos directivos. Dadas algunas resistencias a esta participación estudiantil, la Federación Universitaria, en nota al interventor, ratifica los principios iniciales del movimiento, expresando que el estudiantado, más que el electorado, se refieren a los profesores, les interesa que finalmente llegue al rectorado un docente apto, que en las facultades se imponga la idoneidad para los cargos directivos y que el nombre de Martínez Paz no surge solo de los estudiantes, sino también de muchos profesores. Las líneas estaban tendidas. El primer paso sería la renovación en las facultades. El triunfo de los candidatos estudiantiles en las elecciones profesorales de todas las facultades fue completo.
cada casa de estudios pasaba a ser dirigida por los profesores que los estudiantes habían elegido. Con este antecedente victorioso, los estudiantes y egresados que constituían el movimiento reformista, entre los egresados estaban Roca, Taborda, Sanguinetti, Damonte, Capdevila, se marcha a la constitución del Consejo Superior de la Universidad el 31 de mayo, donde el ingeniero Belisario Carafa, reformista, es elegido vicerrector. Allí se convocará a elección de rector por la Asamblea Universitaria para el día 15 de junio. Comienza una tarea febril, donde, por ejemplo, cada uno de los consejeros superiores que votarán a rector son vistos y comprometidos casi diariamente por los estudiantes. La composición del electorado profesoral era heterogénea. Los había reformistas, los había católicos reaccionarios vinculados a la Corda Frates, los había liberales juaristas, los había independientes, pero la elección de Martínez Paz en base a los pronunciamientos y compromisos políticos tomados parecía segura. Los reformistas pusieron a la cabeza de su tarea pública y de toda actividad cordobesa a los dos hombres de mayor peso político y social con que contaban, Deodoro Roca y Saúl Taborda. Habían incluso ideado un método que les permitía saber el resultado de la votación antes que ésta concluyera y no guardaban ninguna ingenuidad sobre lealtades prometidas. Eran motores del proceso de cambios, pero quienes se sentaban a votar no eran ellos. El 15 de junio a las 3 de la tarde se abre la sesión. Están habilitados 45 profesores, de los cuales 3 están ausentes. Además de Martínez Paz, se votan otros 2 candidatos, Nores, por el clericalismo más retrógrado, y Alejandro Centeno, de ideas liberales moderadas. En la primera votación, Nores obtiene 15 votos, Martínez Paz 12 y Centeno 9. En una segunda votación, Nores mantiene su número y Martínez Paz aumenta un voto que proviene de Centeno, quedando con 13 votos, mientras Centeno recibe 8 votos. Aquí ya queda claro que hay 5 votos en blanco de profesores que habían comprometido su apoyo al reformismo. De ellos dirá la FUC en una declaración pública que se trata de un grupo de amorales deseosos de captar la voluntad del futuro rector. Debe hacerse una tercera votación entre los 2 más votados, pero ya se evidencia que Martínez Paz ha sufrido la baja de las 5 abstenciones y la probable de los 8 de Centeno, cosa que se confirma posteriormente. Los que se pasan de bando son mayoritariamente de la Facultad de Derecho. La FUC hablará ese mismo día, en una declaración pública, que la derrota se debe a los fariseos de la Reforma, con lo cual, sumado a los 5 amorales que votaron en blanco, se indica al liberalismo que ha traicionado y a la propia reacción clerical ligada a Corda Frates, oscurantista, la cual seguramente ha contribuido a esas deserciones en base a antiguas amistades y negocios que la unen con esos liberales mayoritariamente juaristas. Ante la traición y la inminencia de la derrota, los reformistas interrumpen la votación, bajo el ruido atronador de los silbatos. Toman la universidad, proclaman la universidad libre, la revolución universitaria y decretan la segunda huelga general. Los elegantes cortinados morados del salón de grados fueron arrancados y pasaron a ser el distintivo reformista. Roca, Valdés, Viagos, Sayago, Taborda, Barros, con 83 jóvenes elegidos prolijamente, fueron los que tomaron la casa de Trejo,
siendo luego desalojados y apresados por el ejército. En medio del fragor, un docente de derecho de los que traicionaron le pide al presidente del Centro de Estudiantes, Horacio Valdés, de gran ascendiente entre los jóvenes, que llame a la calma. Valdés le pide que lo suban a una banca y desde allí grita: «No voy a pedir calma». El electo rector Nores, en un informe al Poder Ejecutivo Nacional, caracterizará a los incidentes en la universidad como hechos violentos dignos del más crudo socialismo. El accionar del movimiento reformista en aquella histórica asamblea universitaria parece haber surgido de una conversación en la Casa Rosada, donde Barros escucha como consejo para destrabar la situación: produzcan hechos, lo cual, de ser así, mostraría que la organización reformista tenía información ajustada de los peligros que corrían algunos compromisos profesorales, y también queda clara la capacidad organizativa que tenían, pues todos los pasos previos, organización de la FUC, renovación dirigencial, paso a la conducción efectiva de los cuadros más prominentes, elección de los 81 estudiantes para tomar el recinto y el manejo de los que ocupaban las calles, ejecución de la toma, etc., se habían concretado y funcionado en base a lo previsto. El 17 de junio los reformistas cordobeses son desalojados de la Casa de Trejo y la FUC manda su célebre telegrama a todo el país. En ese telegrama decía: «Sean nuestras primeras palabras las estrofas del himno patrio. Libertad, libertad, libertad. Las llevamos en nuestros corazones, las cantamos en las calles de Córdoba, asombrada aún de tanta virilidad no sospechada, y las gritamos en plena Bastilla. ¿Están ustedes con nosotros?». Orientación generacional, juvenil, liberal, provinciana y combativa, que reivindica su cordobesismo y les pregunta a los interrogados si los apoyan. El movimiento va tomando dimensión nacional a partir de la docta. Desde el Uruguay llega una delegación solidaria y en la Universidad Limeña de San Marcos comienza a gestarse un movimiento para la reforma pedagógica inspirado en el ejemplo cordobés. Contestan federaciones, gremios, José Ingenieros, Alfredo Palacios, Mario Bravo, Telemaco Susini, Leopoldo Lugones, Nicolás Repeto. Ese día hay un acto multitudinario en Córdoba, encabezado por el gaucho Lencinas. Desde las 8 de la mañana el estudiantado copa las adyacencias del rectorado tratando de evitar la asunción de Nores, quien renunciaría 20 días después. Entre enfrentamientos callejeros, los 3 presidentes de la FUC logran ingresar al rectorado para exigirle a Nores su renuncia. Este responde con una frase que dará la vuelta por todo el país. Dijo Nores: «Estoy dispuesto a jugar mi vida, y si debe quedar el tendal de cadáveres de los estudiantes, que quede. Yo no renuncio». El diario porteño de La Nación, que da lugar a estas declaraciones, después trata de desmentirlas. Ese día quedaron heridos en los enfrentamientos callejeros frente a la universidad por la acción policial y frente al Comité Pro Defensa de la Universidad del Estudiantado Católico por las peleas de estos con los reformistas. El comité era dirigido por el ya mencionado Atilio del Oromaini. Se dará el día 21 de junio a conocer el ya referido manifiesto liminar. Posteriormente gana las calles una manifestación gigantesca donde el estudiantado es acompañado por distintas fuerzas sociales y políticas. Allí se leerá una declaración de la FUC en la cual se plantea, entre otras cosas, dice: «Las nuevas generaciones de Córdoba, reunidas en plebiscito por invitación de la FUC,
considerando que el nuevo ciclo de civilización que se inicia, cuya sede radicará en América, porque así lo determinan factores históricos innegables, exige un cambio total de los valores humanos en concordancia con una amplia democracia sin dogmas ni prejuicios. Aparece la dimensión universal del movimiento, una reivindicación democrática universitaria de carácter mundial, dice un nuevo ciclo civilizatorio la declaración, ¿no? Cuyo centro es América. No es solo un llamado solidario al continente, es concebido a este como el nuevo centro histórico de los cambios sociales innegablemente necesarios. Es un americanismo ligado a la democracia ampliada, al liberalismo en el pensamiento y a concebir al suelo cordobés como centro propulsor e iluminador de las nuevas ideas. Se pide a las fuerzas sociales, gremiales, políticas que adhieran a los sucesos reformistas. El planteo de la declaración no queda ahí. Poco más adelante agrega: se hace necesario e impostergable dar a la cultura pública una alta finalidad, renovando radicalmente los métodos y sistemas de enseñanza implantados en la República, por cuanto ellos no se avienen ni con las tendencias de la época ni con las nuevas modalidades del progreso social. Y la declaración llega a plantear la necesaria reforma de uno de los templos culturales del liberalismo argentino, que es la llamada Ley Avellaneda, dado que la misma, según dicen los estudiantes, se opone a nuestros anhelos. Debe recordarse que dicha ley establecía la cobertura de cargos profesionales universitarios por parte del Poder Ejecutivo Nacional en base a una terna elevada por las academias respectivas. El movimiento que buscaba maestros empieza a encontrarse con el universo, como decía Deodoro Roca. Desde Córdoba mira y convoca al país. Se ubica en el espacio de la reforma, no solo educativa, y esto es clave para entender su proyección americana, sino también reforma cultural. Con esa fundamentación, la FUC ratifica la huelga general por tiempo indeterminado, solicitando a las federaciones de estudiantiles y las instituciones culturales del país que acompañen, secunden y prestigien al movimiento cordobés. Los reformistas se conciben como cabezas de un movimiento nacional por la transformación de la cultura. Para ello lanzan una oferta de difusión que abarca la convocatoria a un congreso nacional de estudiantes, la elaboración de un proyecto de ley reformadora y el envío de delegaciones a la capital federal para que prestigien la reforma. Se reúne el Consejo Superior posteriormente y en votación dividida que desempata el voto del rector decide el cierre de la universidad por tiempo indeterminado nuevamente, comunicando al Poder Ejecutivo Nacional la medida. A fines de julio se hace el primer Congreso Nacional de Estudiantes en Córdoba. Allí el porteño Ludet dice que en nuestras universidades deben formarse caballeros como se forman en las universidades inglesas. Todo es ajeno a este Congreso, menos la cuestión de la pedagogía superior, lo cual motivó descontentos particularmente entre los dueños de casa. El Congreso no solo repudia el cierre de la universidad, sino que plantea la toma de clases y exámenes de los cordobeses por parte de las universidades de La Plata y Buenos Aires, para lo cual organiza una colecta nacional que permita el traslado de sus compañeros desde Córdoba hacia esas otras dos ciudades. El Congreso sesionó una semana, realizó 8 sesiones, sancionó 47 proyectos, entre ellos la reforma de la Ley Avellaneda. Así se mostraba
que los estudiantes que luchaban también elaboraban propuestas transformadoras. Participaron 60 delegados de todo el país. Ese congreso fue por detrás de las aspiraciones reformistas, que quedaban en minoría. Sin embargo, el cierre del congreso tendrá un remate esperado. El doctor Deodoro Roca, invitado como egresado y docente, da uno de sus discursos más importantes, conocido como la nueva generación americana, donde sostiene su idea de generación que lo liga a los estudiantes cuyo vigor juvenil y renovación filosófica exige. Sus palabras tendrán alta difusión posterior. Posteriormente, una nueva y masiva manifestación en cuya cabeza estaba, entre otros, el diputado nacional socialista Mario Bravo, es duramente reprimida por la policía provincial, lo cual obliga al gobierno cordobés radical azul, de la línea más conservadora de la UCR, a solicitar la intervención del fiscal para que investigue la violencia ejercida. La Federación Obrera Local y la Convención de la Unión Cívica Radical repudiaron públicamente el accionar represivo de la policía. La FUC anuncia que está dispuesta a hacerse respetar en la defensa de las palpitaciones del alma nacional. El momento en la provincia era muy sensible. El radicalismo gobernante no es el de mayor ascendiente entre los reformistas, que ven con mayor simpatía a los radicales rojos, los cuales disputan las candidaturas para la renovación gubernamental en las próximas convenciones partidarias. Esa interna no es indiferente a los estudiantes y egresados, quienes prefieren el triunfo de los rojos. El 2 de agosto el gobierno nacional designa un segundo interventor, con lo cual el rector y los cuerpos directivos quedaban suspendidos. Jugó un papel importante en este momento el dirigente estudiantil Enrique Barros, desde hacía 2 meses en Buenos Aires, con acceso inmediato a las dependencias de la Casa Rosada. Posteriormente renuncia el rector Nores en una violenta nota de ataque al presidente Irigoyen, y tras él renuncian los profesores en bloque. Pero a pesar de decretada la intervención, el Poder Ejecutivo Nacional no enviaba el interventor, que originalmente sería el profesor Telemaco Susini, público reformista. La FUC empieza a enviar delegaciones a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Río Cuarto, San Nicolás, para apurar la llegada del nuevo interventor. La FUA, el Centro de Estudiantes de Medicina de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, apoyan esta campaña. El 15 de agosto a la madrugada, frente a la Compañía de Jesús, aparece derribada una estatua identificatoria de dicha institución, la del profesor Rafael García, lo cual genera un nuevo y violento pico de agitación pública en la ciudad. Ese profesor había rechazado 20 años antes la tesis doctoral de Ramón Cárcano sobre laicidad de la enseñanza. El incidente de la estatua motivó movilizaciones reformistas y clericales. Estas últimas buscaban el apoyo de personalidades provinciales y experimentan un duro revés cuando el reconocido académico liberal ya citado doctor Ramón Cárcano niega la participación de los ácratas y responsabiliza por el incidente a la indefinición respecto de la designación de interventor nacional. Con ello no solo habría interrogantes sobre la verdadera autoría del hecho, que la jerarquía eclesiástica adjudicaba a los reformistas, sino que en tiempos políticos electorales golpeaba al radicalismo. El correr de los días no disminuyó las movilizaciones de los bandos en disputa y aumenta la incertidumbre social. Egresados universitarios forman el Comité Córdoba Libre para generar opinión pública hacia la reforma. Repárese que el comité asume la defensa de la provincia
y como tal busca crear un movimiento cordobés de cara a la Argentina. El clericalismo católico organiza una manifestación de repudio contra la ofensa sufrida frente al edificio de la compañía por el derribamiento de esa estatua, la cual asume las características de una procesión religiosa importante. La misma es seguida por estudiantes reformistas agrupados frente al edificio de la FUC. Esta situación apuntaba al gobierno provincial radical azul, quien trataba de no asumir posiciones que lo enfrentaran con los bandos en lucha. La legislatura cordobesa era también escenario de esta lucha política, pues la oposición utilizaba los incidentes para culpar al radicalismo por la inestabilidad social. Comité Córdoba Libre y FUC deciden organizar una manifestación propia como demostración de fuerza y también para presionar sobre el gobierno nacional exigiendo que haga efectivo el cumplimiento del decreto de intervención. El 28 de agosto gana las calles cordobesas un número enorme de manifestantes. Se reputa que es la mayor concentración de todos esos meses. Horacio Valdés dirá: no entreveo otra cosa que una lucha intensa y sorda entre religión y ciencia, sensibilidad e inteligencia, que ha de llevarnos con el triunfo de lo último al amplio y definido ideal encerrado en estas palabras, la irreligión del porvenir. Luego Saúl Taborda, flanqueado por Deodoro Roca, Orgaz y Capdevila, dirá: por eso vamos contra todos los egoísmos que se han apropiado de las fuentes de las riquezas y de los recursos. Por eso vamos contra todos los monopolios y los acaparamientos. Por eso entramos al festín de los ahitos y reclamamos con imperio el sitio que corresponde por derecho a los que forjan los valores convivientes en la vida cotidiana en el heroico olvidado taller. El programa político reformista mira cada vez más lejos al calor de la lucha en las calles y en las ideas. El laicismo, el anticlericalismo, la reforma educativa se ligan a la lucha antimonopólica y a la alianza con los trabajadores. El acto ratifica su confianza en la palabra del presidente Irigoyen. Espera que reparará los sufrimientos causados por el oscurantismo en la casa de Trejo. Ratifica la solicitud de pronta llegada del interventor y repudia las campañas difamatorias clericales respaldando el accionar de la FUC. El 30 de agosto, 2 días después de esta enorme demostración de fuerza, Irigoyen anuncia como nuevo interventor al ministro de Instrucción Pública, doctor José Salinas. De tal modo termina un largo cabildeo en el que se había dejado de lado al candidato de los reformistas cordobeses, el doctor Telemaco Susini, quien había acompañado al movimiento con firmeza y compromiso, pero cuya designación había levantado resistencias en Córdoba no solo de los sectores clericales, sino también algunos liberales. Ante la batalla final que se avecina, Irigoyen interviene también a la Unión Cívica Radical Cordobesa, designando a un fuerte allegado suyo, posteriormente vicepresidente con él mismo, el doctor Elpidio González. Los días vuelven a transcurrir sin la llegada de Salinas, y los estudiantes que buscaban resolver la situación, produciendo hechos que obligaran a tomar decisiones o hacerlas efectivas, ese día a las 8 de la mañana, estamos hablando del 9 de septiembre, toman la universidad nuevamente. Son 83 reformistas que ocupan el establecimiento. Lo cierran por dentro, sellan todas y todos los espacios del recinto y emiten una proclama pública de carácter histórico. La FUC asume la dirección de la universidad a través de un triunvirato de estudiantes formado por Bordavere de Ingeniería, Valdés de Derecho y Barros de Medicina.
Esa dirección universitaria procederá a la designación de profesores interinos, quienes dictarán los cursos y prepararán los exámenes hasta la llegada del interventor. Se levanta la huelga por tiempo indeterminado, se produce el retorno a clases y se reabre la biblioteca. Los decanos deberán comunicar sus actos a este rectorado tripartito. El hecho es comunicado al ministro de Instrucción Pública de la Nación, haciéndole la aclaración que el edificio sería entregado a quien, como el propio ministro, ofrezca garantías de cumplir con los propósitos del movimiento reformista, reivindicando lo actuado como ejercicio de nuestra soberanía. Apenas asumidos los cargos, los decanos estudiantiles comienzan las designaciones profesorales y de funcionarios, se dictan clases y se toman exámenes. Una compañía del Regimiento 13 de Infantería y otra del 4 de Ingenieros del Ejército Argentino, junto a policías provinciales, ponen asedio al edificio a la espera que los estudiantes sin alimentos cedan. Pero en previsión de ello, la FUC ya había resuelto el problema, mandando provisiones desde el edificio vecino de la FUC de azotea a azotea. Los sitiadores toman por asalto la universidad. Los estudiantes quedan presos en los cuarteles a disposición de la justicia federal. En el seno de la FUC se abre una discusión interna sobre la posición respecto de Irigoyen. Un grupo, Bordavere, Barros, Garzón Maceda, impulsa la proximidad con el presidente, mientras que otro grupo de tendencia demócrata, Valdés, Bocos, Suárez Pintos, es de la idea de guardar mayor independencia. Ese mismo día la FUC recibe un telegrama del ministro de Interior de la Nación anunciando la llegada del interventor para el día miércoles 11. Ese día llega a Córdoba como nuevo interventor el ministro Salinas, quien se queda un mes organizando los consejos. Nombra a Martínez Paz, que había sido el candidato reformista para la elección rectoral. Lo nombra como vicerrector. Organiza los claustros universitarios y satisface las demandas reformistas. Lo hace en nombre del presidente de las Provincias Unidas del Sur. Al hacerse cargo en el aula magna, le es entregada la universidad por Enrique Barros en nombre del triunvirato de la FUC. Los docentes y autoridades fueron declarados en comisión y las designaciones profesorales lo fueron en base al petitorio estudiantil. Los consejos directivos de las facultades serían designados por una asamblea universitaria compuesta por profesores titulares, suplentes e igual número de estudiantes. Los planes del estudio respondieron al planteo reformista. El movimiento había triunfado partiendo de los reclamos anunciados por Roca en 1915, que habían ido calando hondo en la masa estudiantil cordobesa, cuyos requerimientos eran la renovación docente. Luego de la lucha, los nuevos actores sociales fueron ampliando el programa de acción hasta la dirección de la universidad, sus planes de estudio, la cátedra libre y la mirada hacia el universo que hizo progresivamente de Córdoba un centro de atención nacional y americano. Todas las fuerzas políticas y sociales debieron tomar posición frente a un movimiento que trascendió los límites provinciales y puso en debate las relaciones entre ciencias y creencias, dogmas y conocimiento, religión y laicismo, universidad y pueblo, Córdoba y nación, continente e imperialismo. Se trata sin duda de un hecho político-cultural de enorme trascendencia argentina, capaz de poner sobre la mesa viejos y renovados debates que vienen de siglos anteriores y que perduran hasta la fecha. La gigantesca y heterogénea composición de los debates mostró la vitalidad del pensamiento provinciano en un momento político histórico de ascenso y movilidad social posterior a la llegada del radicalismo al gobierno. Tras décadas de abstención revolucionaria,
a través de la ley Sáenz Peña en 1916. Los años posteriores mostrarán que este gigantesco ensayo social había producido hombres intelectuales, profesionales, políticos, académicos, cuya participación en la vida nacional y de muchas provincias, desde ámbitos de decisión estatal, trajo cambios sociales durante décadas. Haré la semblanza de un dirigente representativo de esa provincia y de aquel momento para mostrar solo una de tantas trayectorias realizadas durante esos años y el influjo que en ellos tuvo el movimiento del 18. Me refiero al doctor Amadeo Sabatini, nacido en Barracas, se recibe de médico en Córdoba. Muy influido por la Reforma, integra el radicalismo rojo con Capdevila y Arturo Orgaz. Se radica en Villa María, donde se liga a masones protagonistas de la Revolución de 1893. Radicalismo rojo enfrentado al azul, clerical, conservador, el cual había ganado la elección a gobernador para la UCR en 1916, enfrentándose internamente al radicalismo irigoyenista. Sabatini participará del pronunciamiento cívico-militar de Paso de los Libres contra la dictadura de Justo en 1933, donde estarán militares como de Lepiane y Pomar, con civiles como Jaurechi y Del Mazo. Médico, gobernador en 1935, con el apoyo del Partido Comunista luego de la resolución que ese año tomara la Internacional Comunista de organizar su política de frentes populares antifascistas. Se aproxima a Perón. Luego no aprueba el ingreso radical a la Unión Democrática y llama a la abstención nacional. Funda la Intransigencia Nacional con Del Castillo y Lía, todos surgidos de la Reforma. En su gobierno se produjeron conquistas sociales y desarrollo de hospitales y dispensarios.